En realidad es parte de un desconocimiento de la realidad nacional. Pedro, muchas gracias por esta ocasión. ¿Qué opina de esta aseveración, esta afirmación del ministro de Educación, de que no hace falta un docente en inglés para que enseñe inglés en las aulas? En realidad estamos en el país de las maravillas, donde sacas el sombrero y resuelves los problemas. Y justamente esto es parte de la improvisación que frecuentemente es objeto de nuestro sector de educación. Es decir, que no necesitamos docentes de inglés. Se equipara también cuando dijo los derechos humanos no es para las ratas. O los abusos sexuales en Condorcanqui, cuando dijo que eran prácticas ancestrales. Sí, o cuando dijo, a raíz de la muerte de una maestra rural que se perdió en las altas punas de la Libertad, luego falleció, y dijo, muy hondo, que no era necesario que tome riesgos. Y por tanto, si le tomamos la palabra, creo que no es necesario que corran riesgos los miles de maestros que trabajan en las altas zonas andinas del Perú, o los que trabajan en las riberas de los ríos de la Amazonía, porque al viajar corren riesgos, pierden su vida. Claro, como no se trata de los estudiantes que están en zonas altas desarrolladas de Lima, no hay problema, no habría problema. Y por tanto, igual también inglés, no hay problema que dicten los profesores que no están preparados. Y creo que esto es parte de la improvisación. Claro, que hay en nuestro país. Eso quiero preguntarle, profesor Ocaña. ¿Qué significa que un ministro esté lanzando ese tipo de aseveraciones? Y no es la primera vez y tampoco va a ser la última. En realidad es parte de un desconocimiento de la realidad nacional y falta de un compromiso real de las necesidades de la educación peruana. Si bien es cierto, él dice que fue un éxito en educación inicial, porque justamente son niños con quienes tal vez todavía la docente de educación inicial podía haber jugado, como dice, con la fonética del inglés. Sin embargo, ya estamos hablando de docentes de educación primaria que van a trabajar con niños de 6, 7, 8, 9 años y que no vas a estar trabajando todo un año sobre fonética, y es menos aún cuando no tienes recursos, no tienes materiales. Pero el señor ministro tendría que un poco reflexionar más y comprometerse mejor con el sector. Si teníamos que hacer esto, tendría que verse alistado las condiciones, por lo menos en agosto del año anterior, para que todo el final del año 2024, por ejemplo, se hagan programas de capacitación, de alfabetización y otros a los docentes de educación primaria. En este caso, el señor ministro ha expresado que se iniciará con docentes del primero, segundo y tercer grado de primaria. ¿Qué significa? Un promedio de 110,000 docentes del país necesitarían desarrollar la enseñanza del inglés en educación primaria, y para el cual no tendrían que ser improvisados. Ya, pero profesor Ocaña, profesor Ocaña, cualquier docente puede prepararse en un curso, capacitación de inglés para que enseñe inglés, no siendo esa su área de formación profesional. Permítame que estoy actuando como si fuera abogado del ministro. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero en buena cuenta, un docente que no está preparado no puede enseñar este programa. Es más, en el sistema educativo, la Currícula Nacional de Educación Básica regular en el Perú nos dice, nos ha programado 3 horas de enseñanza de inglés en educación primaria. Sin embargo, desde el 2016 hasta hoy, el Ministerio de Educación no ha hecho un esfuerzo para formar o para capacitar docentes en esta área. De tal manera que es fácil expresarlo en una comisión como parte de generar un populismo en tu imagen, pero en el fondo es parte de la irresponsabilidad. Ya, pero profesor Ocaña, ¿y faltan profesores de inglés en la educación básica regular, nivel primaria? En secundaria entiendo que está eso garantizado. A nivel primaria, nivel inicial, ¿cómo estamos con docentes de inglés? Hagamos una comparación. Para ir a trabajar a las escuelas de educación bilingüe de la zona sierra o selva del Perú, se necesita que ese profesor hable la lengua nativa, la lengua originaria, y además también presente una certificación porque va a trabajar en un centro educativo bilingüe. Igualmente, para la enseñanza del inglés en educación primaria,
necesitaríamos que el profesor mínimamente hable algo de educación, al menos el inglés básico, pero también tenga una certificación para esa enseñanza. Y por tanto ese docente podría tener por lo menos algo preparado como para desarrollarla. Actualmente no tenemos esa formación, al menos no se tiene estadísticas de esa certificación en educación primaria. A pesar de que, claro, en secundaria sí, pero a pesar de que justamente el inglés en su momento por el gobierno de Ollanta Humala ha sido declarado como un curso obligatorio, no hay la voluntad directamente del gobierno, y no hablo solamente de la etapa de la presidenta Boluarte, sino a nivel de gobierno, no hay voluntad para que realmente el inglés sea tomado como un curso obligatorio y no de enseñanza improvisada como pretende hacer Morgan Quero como ministro de Educación. Sí, efectivamente. Este currículo nacional fue aprobado el año 2016 y allí se confiera 3 horas de enseñanza de inglés en educación primaria. Y finalmente esas 3 horas, ¿a qué se está dedicando? Se está dedicando para incrementar horas a matemática o comunicación, pero menos a lo que es inglés. Solamente en el sector privado, los docentes o las instituciones educativas están brindando formación en inglés, y tampoco en todas las privadas, porque no es obligatoria. Pero entonces nos preguntaríamos junto contigo, ¿para qué se coloca un programa curricular nacional de enseñanza al inglés? Para no ejercerla, para no asumirla. Sencillamente el asumirla, ¿qué significa, Pedro? Significa invertir en capacitación docente, significa invertir en elaboración de materiales, en conectividad, en herramientas digitales. Exitosa. Necesita infraestructura para estos temas y lamentablemente no las hay. Y además también piensa como alguien, como un ciudadano de las ciudades, no está pensando en lo integral de la educación peruana. Está mirando solamente el mundo hasta donde llega a sus narices, nada más. Así mira el ministro de Educación. Profesor Ocaña, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen miércoles.